Gracias, senadora Silvana Beltrán. Señores ponentes, compañeras y compañeros senadores, desde luego que esta es una reforma que tiene aspectos positivos. El aspecto negativo de manera sustantiva es el que haya sido construida en cuatro paredes y escuchando a algunas personas, pero no escuchando internamente a jueces, magistrados y ministros de la Corte, y externamente a los colegios, barras de abogados e incluso litigantes que tuvieran con académicos intereses en el ejercicio de la administración de justicia. No es una reforma integral, es una reforma aparente, tiene aspectos que agrava de manera sensible la vida institucional del país, sobre todo en estos momentos en los que por la falta de atención del Ejecutivo Federal, pues ha habido la creación de instancias como la Alianza Federalista ante la cerrazón de un presidente de la República que tiene la obligación de tener trato con los estados y con los municipios, con medidas de recortes a los municipios como los fondos mineros. En este momento, pensar que las controversias constitucionales tienen que simplificarse para ir a la constitucionalidad, evidentemente están en un contexto que se vive en el país fuera de la realidad, por decirlo menos. Por otro, la reforma, ya lo dijeron todos nuestros compañeros, y suscribo sus puntos de vista, pero la reforma lleva a un empoderamiento en la toma de decisiones en una sola persona, en el presidente de la Corte. Y esto no puede ni debe ser así. Las decisiones de que el Consejo de la Judicatura, lo acaban de decir el senador Cepeda, cuando tiene tantas responsabilidades el Consejo de la Judicatura y en el propio Senado, los representantes del Senado son por mayoría simple, resulta pues una contradicción. Nosotros tenemos que ser muy precisos, no podemos permitir tribunales especiales, no podemos permitir que se rompa los mecanismos históricos de asignación de competencias y de atención de casos para que se dé en la discrecionalidad una decisión de corte político jurisdiccional, como los casos en los que se han actuado de manera muy vergonzante en acciones incluso coercitivas contra jueces y magistrados que han actuado en un sentido contrario al interés del poder. Desde luego que nosotros advertimos que hay aspectos positivos, la carrera judicial, la defensoría pública, la corrupción, hay que eliminarla, pero hay temas que no se tocan y que deben ser abordados. El nombramiento de las propuestas de las ternas de los ministros de la Corte, que pueden ser rechazados por el Senado, pero el presidente puede mandar otra terna que, como lo dijo el senador Damián, han recurrido a mandar a las mismas propuestas, aunque hayan tenido incluso 0 votos, lo que es una falta de respeto del Ejecutivo al Legislativo, y Movimiento Ciudadano se pronuncia porque se haga una reforma que permita que el presidente de la República no mande terna, sino una persona que en base a sus méritos merezca ser ministro, y que solamente se den las condiciones para que el Pleno del Senado se apruebe o se rechace. Y serían tantas propuestas como las necesarias para encontrar a las personas ad hoc y no dejarle, como en este momento lo establece la Constitución, la discrecionalidad al presidente después de 2 rechazos
de terna para que nombre a la persona que lo desee. Este tipo de situaciones nos deben llevar a imaginar que nosotros debemos de ver también los pendientes, la renuncia de los ministros, cuando tan arbitrariamente se están tomando decisiones y se quiere coaccionar a ministros, magistrados y jueces con unidades administrativas que dependen del Ejecutivo. Es necesario que se establezca en la Constitución la obligatoriedad de los ministros que renuncian de presentarse al Senado de la República a explicar las razones por las que se separan y no dejar en las tinieblas de las más oscuras interpretaciones decisiones que vulneran la independencia de quienes deben de impartir justicia. Y por otra parte, hay acciones que deben ser consideradas. Las acciones de inconstitucionalidad debe de facultarse a los partidos políticos para que más allá de la materia electoral puedan presentar acciones de inconstitucionalidad, precisamente si se quiere llevar a la Corte poco a poco a ser un tribunal verdaderamente constitucional. Por demás está decir en el desamparo en que se dejarían a los municipios cuando los estados tengan que estar tomando a través de sus órganos jurisdiccionales decisiones para favorecer a un municipio en contra del titular del Poder Ejecutivo. Hoy mismo está en el escaparate público la felonía que se ha hecho en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, donde hay una intervención abusiva del Poder Ejecutivo local. ¿En función de qué va a haber credibilidad en la impartición de justicia cuando le dejes a los propios órganos locales que diriman las disposiciones encontradas entre municipios y el Congreso local, o entre la Hacienda Estatal y los municipios, entre las participaciones federales, que son las que se están viendo ahora, y entre la omisión al texto constitucional del propio Ejecutivo Federal, que en la última reforma de Guardia Nacional, con precisión se estableció un transitorio de apoyo a las policías estatales y municipales que no se ha traducido en el presupuesto generado por el Ejecutivo y aprobado por una mayoría que de manera crítica aprueba lo que se presenta. En esas condiciones, el Movimiento Ciudadano manifiesta que o hacemos una reforma más profunda o estaremos imposibilitados de acompañar en todo el orden una reforma constitucional parcial, conculcatoria de derechos, que se le otorgan facultades jurisdiccionales al Consejo de la Judicatura, que se volvió un ente grande, obeso, pesado, y que se reprodujo en todas las entidades en lugar de generar confianza en la justicia del país. Desde luego que aceptamos todo lo positivo de la reforma, estamos de acuerdo en que los tribunales unitarios pasen a ser colegiados. Ojalá haya el presupuesto para que esto se logre. Pero son tantas las cosas que faltan que es claro que se está haciendo una reforma muy precipitada, parcial y desde mi punto de vista facciosa.